Nosotros damos ya la bienvenida a Darío García, analista de XTB, para analizar ya este cierre de mercados. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arrancamos. Dato hoy importante, empleo. Esas vacantes de empleo JOLTS salen otra vez por encima de los 10,1 millones. ¿Qué esperar de estos movimientos del empleo? Sobre todo esta semana, que tenemos datos importantes, mañana ADP y el viernes BLS con esa tasa de desempleo. ¿Creéis desde XTB que se va todavía a mantener fuerte el empleo estadounidense? De hecho, es una de las razones por las que ahora mismo los traders están posicionando un 70% de probabilidad de subida en julio. Sí, en este caso, en cuanto se han conocido los datos, hemos visto un repunte en la apreciación del dólar estadounidense que ha hecho corregir, por ejemplo, el tipo de cambio más habitual o más conocido, que es el eurodólar. Luego ha habido una pequeña compensación después de los datos de la OPEP de ese leve recorte en la producción, pero el efecto de que haya más vacantes de trabajo, en este caso en Estados Unidos, a lo esperado, pues veremos si realmente son cubiertos, porque recordemos que una cosa son las vacantes abiertas, otra cosa es que se cubra porque las empresas estén pagando unos salarios que en este caso los potenciales trabajadores estén dispuestos a comprar, ¿no? Entonces, desde luego los datos de ADP, que con un retraso de un día por el festivo del Día de los Caídos del lunes, serán clave en la jornada de mañana y, por supuesto, las nóminas no agrícolas este próximo viernes. Efectivamente, pues iremos viendo qué datos tenemos. Por otro lado, lo que sí tenemos ya sobre la mesa son los PMIs regionales. Dallas, Chicago. Ayer Dallas muy feo el manufacturero, muy feo también hoy el de servicios. Chicago también, que vuelve a caer fuertemente en términos de magnitud de caída, la mayor desde la pandemia, desde abril de 2020, y que vuelve a buscar los mínimos. Todos estos PMIs regionales haciendo nuevos mínimos y en contracción, ¿qué indican, Darío? ¿Podemos esperar mayor contracción de los PMIs también nacionales, del ISM y del S&P Global de cara a los próximos meses? Pues podría ser. Desde luego, recordemos que al final los datos regionales, cuando se suman con carácter agregado, nos acaban dando el dato general del país. Desde luego, tanto los datos de manufactura, que de alguna manera son un indicador adelantado de lo que puede hacer el sector en los próximos 30 o 60 días, acaban teniendo su efecto con cierto retraso en el sector servicios, que recordemos que el consumidor es el que acaba finalmente mostrando si hay un deterioro económico o no, porque haya un menor poder adquisitivo, se haya reducido los salarios, porque haya un incremento de la tasa de desempleo o porque haya una destrucción física de los puestos de trabajo. Por lo tanto, sí que deberíamos pensar que lo que hay que esperar por parte de los datos generales del país, de Estados Unidos, sea un deterioro que lógicamente está acompañado por un incremento en los datos de empleo, que es lo que deberemos esperar este viernes. Y esto también es positivo desde el punto de vista que es lo que la Reserva Federal y el mercado esperan después de un fuerte rally de alzas de tipos de interés que hemos vivido durante este año 2022 y prácticamente la primera mitad de este año 2023, a la espera de lo que haga dentro de prácticamente 15 días la Reserva Federal, donde tiene una conjunción de publicaciones macroeconómicas y un contexto bastante preocupante respecto a lo que es el techo de deuda de Estados Unidos, por mucho que prácticamente se haya alcanzado un acuerdo, que lo que muestra claramente es un deterioro de la economía estadounidense, que es lo que se espera, y veremos si es lo suficientemente importante como para permitir a la Reserva Federal dejar de subir los tipos de interés. ¿Sería posible, Darío, a lo mejor algo como planteó Christopher Waller, una posible pausa en junio, dejar la puerta abierta a mayores subidas y potencialmente poder hacer otra subida en julio si ven que los datos siguen siendo fuertes? Podría ser que haya como una prueba a la economía estadounidense para permitirla digerir las alzas hasta las que hemos vivido, que la decisión de los próximos 15 días sea un parón en las alzas de los tipos. Veremos a ver si hay una revisión importante en las previsiones macroeconómicas de la FED para darle cabida y tiempo a la economía a si puede absorber, sobre todo a nivel de consumidor. Recordemos que es la demanda ahora mismo la clave, no tanto la oferta, de las alzas en los tipos de interés y cómo de contracción o de fuerte va a ser la contracción en el bolsillo final del consumidor, que es el que acaba moviendo la economía. Para luego posteriormente poder hacer alguna subida adicional, eso sería un poco raro porque lo que estaría mostrando es que pues no estaría claro por parte de la Reserva Federal si es el momento adecuado para hacer ese tipo de movimientos. Hemos tenido todo el año pasado, 2022, para hacer ese tipo de pruebas en lugar de hacer tantas alzas de tipos de interés con carácter agresivo, incluso alguna de 50 puntos básicos, podemos recordar.
pero sí que estamos desde luego cada vez más cerca en ese techo, en esa tasa terminal de tipos, y algo que está mostrando claramente los mercados de renta fija, donde tanto el bono americano de 10 años y en el caso homólogo en Europa con el Bund alemán, vienen con fuertes repuntes en los precios de los bonos, reduciendo claramente la rentabilidad de estos. Pues Darío García, analista de XTB, nos quedamos con todo este análisis y te damos las gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, Javier, hasta la próxima.